Durante años nos han dicho qué podemos pensar, qué debemos hacer, qué tendríamos que estudiar, qué deberíamos de comer, incluso qué podemos vestir. Dentro de nosotras hay una corsaria que está dispuesta a conquistar terrenos que nos han negado, a alzar la voz y a nunca más quedarnos calladas. Esto es Corsarias, el podcast. Hola, yo soy Nat y te quiero invitar a que nos sigas en Corsarias Podcast. Este es un espacio donde estaremos invitando a mujeres que nos estarán contando sus historias que nos inspiran. También será un espacio en donde estaremos eliminando mitos y tabúes que siempre nos han metido en la cabeza. Dando la bienvenida y haciendo la inauguración de este primer episodio, quiero presentarles a una mujer que inspira a un montón de personas que están a su alrededor. Ella es triatleta y tú pensarás, ¿qué es eso? Bueno, el día de hoy vamos a ver de qué se trata este deporte, cómo llegó a su pasión y cómo la ha inspirado y cómo cada día ella lucha por seguir alcanzando sus metas. Así que no te pierdas este capítulo y síguenos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ella es Ale. Antes de que yo la presente, preferiría que ella nos cuente un poco quién es, de dónde viene y cuáles han sido todos estos motivos que la han llevado a hacer lo que es el día de hoy. Pues primero que nada, mucho gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Estoy muy, muy alegre y orgullosa de poder compartir contigo esta aventura, este inicio y poder plasmar en este podcast la intención que tienen de poder impulsar a más personas con mis locuras y mis sueños. Bueno, las locuras y los sueños siempre nos llevan a llegar y a descubrir grandes cosas, ¿no? Yo mencioné que tú eres triatleta, pero ¿qué es ser triatleta? O sea, ¿qué lo haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo empieza esa pasión por hacer estos deportes? El triatlón es la aventura más grande que pude haber conocido porque es la unión de varias disciplinas deportivas. Okay. Entonces, yo un día conocí la natación y me enamoré y ahí tuve la oportunidad de conocer a otros chicos que yo admiraba, decía, wow, qué fuertes, qué haces, ¿no? Porque yo los oía que hablaban de aventuras y me platicaron de triatlón, que ellos hacían ciclismo y que salían a correr. Y entonces el triatlón es un deporte que tienes que unir 3 disciplinas. Okay. Sales a correr, a nadar de inicio en los lugares más padres de México, porque regularmente las competencias de triatlón se hacen en cruce de aguas abiertas, que sería el mar, alguna laguna, ríos, contracorriente incluso, pero pues sales del mar, tienes que cambiarte a ser ciclista y de ahí terminas en la carretera haciendo todos tus kilómetros y al final pues ya cierras tu evento con la carrera pues lo más explosivo que puedas. Ok, y entonces tu primer acercamiento fue conocer a estas personas que te llevaron a la natación y tú te enamoraste de ahí. Pero ¿cómo pasas de empezar a ver a la natación como este deporte que te empieza a gustar, a sumarle a otros deportes, ¿no? Uh-huh. Y saber que tienes que tener un rendimiento muchísimo más fuerte, ¿no? O sea, esta parte de la capacidad que también debes de empezar a adquirir para poder mantenerte en el deporte. Yo llegué a este mundo del deporte no meramente por ser fuerte, rápida y conocer lo que era ganar. Principalmente, yo creo que cuando empecé a ganar ni siquiera vivía de manera muy tangente este sueño y esta realidad. Yo llegué ahí por un tema de salud, como mucha gente, ¿no? Si hiciéramos estadísticas, yo creo que la gente que se ha acercado a alguna disciplina deportiva, el 70% llega por algún motivo de salud. Yo no tenía enfermedades, pero tenía como siempre la inquietud desde niña de saber qué tenía que hacer un ser humano para mantenerse sano desde que nace hasta pues que se finalice su ciclo aquí en el planeta, ¿no? Okay. Y sí me interesaba mucho la alimentación y sí sabía que había más temas para que el cuerpo estuviera sano. Entonces yo llegué al tema de la natación porque pues empiezas a escuchar en algún lado, a leer, a integrarte, pues te enteras de muchas formas que el deporte es salud, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, bueno, a ver, buscaré algo que me guste, llegué a nadar y me enamoró mucho poder lograr pues las primeras vueltitas, ¿no? Sí.
sentirte una sirena ahí nadando. Y algo que acabas de decir es por salud, ¿no? Y creo que hoy muchas veces tenemos peleado este tema de poder hacer ejercicio, ¿no? Tú lo acabas de decir, no era tangible para mí, ni siquiera veía el alcance, ¿no? De saber cómo ganar y, o sea, no estaba eso en tu mente. Pero muchas veces nos limitamos a hacer cualquier actividad porque no soy buena para nadar, entonces mejor para qué voy, ¿no? No soy buena para correr, entonces mejor no corro, ¿no? No soy buena bailando, entonces mejor no bailo. Y te limitas mucho a mover tu cuerpo de esta forma, ¿no? Y cuando a veces lo empiezas a mover, ya llega este momento en el que a lo mejor es por enfermedad o por alguna otra razón que lo empiezas a incluir en tu vida. Pero cuando lo empiezas a hacer solo por curiosidad, que fue como en este momento que tú también tenías como en mente, hay que mantener el cuerpo sano, ¿no? Y la alimentación y llegar de la mejor forma hasta el último día de mi existencia. Pero lo empiezas a hacer y lo empiezas a hacer no por tener en mente quiero ganar. Entonces las cosas empiezan a hacerte tu pasión, ¿no? Así es. Yo, ahorita que acabas de mencionar esto de quiero ganar, fíjate que, bueno, aparte de haber sido deportista, yo empecé a buscar toda esta línea de información, porque me empezó a gustar el poder llevar. Yo de niña quería ser maestra. Okay. Y yo creía que en algún punto iba a ser maestra de preescolar o de primaria, recreativa. Algo me imaginaba, pero yo me imaginaba siempre enseñando. Okay. Entonces, con el tiempo y cuando ya empecé a meterme en el deporte, pues me volví entrenadora, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de compartir todo eso que yo vivía. Entonces, acabas de decir algo importante. Regularmente, sí, mucha gente solo piensa en ganar y creo que es bueno siempre proyectarse, pero siempre hay que saber cómo, pero no siempre ganar es fácil, ¿no? Okay. O sea, sí es una línea difícil de rebasar, pero se logra. Entonces, si nos regresamos un poquito a lo que mencionabas de los límites, yo creo que en sí la población no tiene solo límites, tiene muchas barreras que uno se pone y que además la sociedad te marca. Okay. ¿Y cuáles son esos límites? Pues no solo el decir lo que tú mencionabas, no voy a poder, o sea, es que esto es muy difícil, o inclusive el tema económico no te deja llevar, por eso te decía que son muchos los factores que son limitantes. En el caso de las mujeres te contábamos con que la sociedad dice, ¿qué hace una mujer haciendo un deporte de esos? Claro. Y me tocó vivir. Me voy a balconear un poquito de ahí hasta con edad, ¿no? Pero me tocó vivir que cuando yo empecé, el grupo de ciclistas que yo conocí y empecé a verlos, yo dije, yo quiero hacer eso. Eran puros hombres, todos eran hombres. Okay. Y bueno, al final era de, ¿qué te gusta? De un equipo que éramos como 40 personas, solo 5 eran a los que admiramos porque, wow, eran fuertes, valientes y traían mucho trabajo, ¿no? Y no cualquiera lo resiste. Pero no solo era por la limitante de, yo no voy a poder con eso. O sea, existe otra limitante de, no, tú como mujer, no vas a resistir. Y no, también tienes que traer una bici que cuesta tanto, porque sí es muy elitista el asunto del triatlón, pero yo determiné que nada era complicado y que los límites están pues para poder buscar vencerlos. Ok. ¿No? Y justo hablando de esta parte del deporte, ¿no? Hoy, y tú lo acabas de mencionar, en el primer equipo en el que estabas de bici, viste que la mayoría eran hombres, ¿no? Si no es que todos eran hombres y llegaste, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque para ti nació desde una curiosidad y desde saber mantener tu cuerpo y tener una mejor salud, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que otras personas, y principalmente otras mujeres, se inspiren, ¿no? Creo que hoy, por ejemplo, si no tienes estos referentes femeninos que te digan, yo los pude hacer, lo puedes lograr, y que existen todas estas barreras, pero más de que existan las barreras, ver cómo sí podemos lograrlas o derribarlas para poder lograr cierto objetivo, ¿no? ¿Cómo te sentías tú en ese momento donde estabas rodeada de hombres? ¿Sentías que ibas luchando, que el esfuerzo que te exigían era 10 veces más? ¿Cómo lo superaste? Sí, es un punto importante mencionar. Yo me traslado a esas fechas y era muy bonito porque justo te vuelves un referente. Era la primera mujer que se salía de la alberca, porque además fue en el Autódromo de la Ciudad de México. Okay. Entonces nos salíamos de la alberca y te preparabas, te cambiabas luego y vámonos al autódromo a jalar con los ciclistas. Y llegaban las chicas del equipo a verme,
porque dicen, ¿de verdad te vas a atrever? Y cuando veían que yo bajaba, sí sufriendo, las piernas me temblaban, literal, se me movían así, no podía pisar. Trepar en la bicicleta, al pedalear mis piernas sentía que no resistían, porque pues tienes que ir condicionando tus músculos y mentalmente es tremendo, pero era un referente y llegaban las chicas y de ahí poco a poco se fueron animando. De hecho, cuando yo empecé compitiendo en aguas abiertas y era hacer cruce de mar, que te dejan en una lancha en la isla y regresas nadando a la playa. A la playa, por tus propios medios, ¿no? Y si te preparaste, pues llegas bien. Y allí el objetivo la primera vez es no quedarte ahí a medio mar, sino terminar el evento. Entonces también fui de las únicas mujeres, la primera vez solo fui yo, entonces para ellas fue un referente decir, pues hay alguien que puede. Y el siguiente año éramos 3, seguíamos siendo pocas las mujeres, pero otras 2 valientes se unieron. Y así sucesivamente con los años, pues ya íbamos más, ¿no? Porque además era un tema de ya avanzamos a dar el paso. Claro. Y ahora hay que conquistar un poco más. Y el primer día ibas por 1 kilómetro y el segundo día ibas por 5 kilómetros. Y la de 5 kilómetros, pues era igual, prueba de hombres, ¿no? Y dijimos, ¿cómo de qué no? Si aquí te gano, seguramente puedo lograr eso. No precisamente por ganarte, pero por lograrlo. Y cuando te vuelves un referente de alegrías, de logros, la salud está implícita. O sea, la salud se te nota en la piel, lo percibes. Regularmente, lo que yo mencionaba hace rato, el porcentaje que hay en la población por la que se dedica a hacer deporte, sí, la mayoría es por salud, pero el otro tanto, yo le daría como un 25 o 30% tal vez, que es por vanidad. O sea, el porcentaje de atletas, de personas que buscan ser deportistas o que buscan por salud, es el mínimo por ciento de la población. Entonces, lo que tú decías, ¿cómo podemos ser mujeres que nos atrevamos a tener estos logros? Sí, pero sin salud no hay nada. Claro. Entonces, yo creo que el precedente que fui marcando de hacer las cosas bien, de alimentarte bien, de dormir bien, que no nos queda claro hasta la fecha, por eso tenemos un país enfermo de tantas cosas, ¿no? Sí. Y principalmente estas enfermedades que están agobiándonos, que nos tienen en el primer lugar del mundo, es la mala alimentación, no dormir bien. O sea, el tema de estrés tiene mucho que ver también con todo eso. Y no logras nada. Entonces, yo lo que les compartía siempre a los alumnos, ahí a mis compañeros con los que me rodeaba, era que pues el tema de salud venía junto con pegado. El de la belleza, pues desde que yo bajaba toda tierrosa, el cabello así, y yo me sentía mega femenina, ¿no? Pues era mi momento más coqueto en Navidad porque yo tenía una sonrisa de lado a lado. Claro. Y eso yo creo que no te lo da nada más. O sea, no en sí el deporte, sino un estado permanente de salud de manera integral. Claro, sí. Y justo, ¿no? Acabas de decir como esta parte de la salud, ¿no? Y que cuando te enfrentabas y luego al siguiente año viste a otras mujeres, ¿no? Que se iban sumando y que te volvías un referente y que tal vez para ellas y toda esta parte de la belleza, ¿no? La ven de una forma diferente, ¿no? Todos vemos la belleza de una forma distinta y que te haga sentir algo que tú estás logrando de esta forma, pues creo que es el mejor mensaje para transmitir y para inspirar, ¿no? Uno, romper estas barreras en las que a lo mejor te atreviste, ¿no? Y que a lo mejor estas chicas que ya llevaban practicando no se atrevían a sumarse aquí porque, bueno, pues son puros hombres, ¿cómo voy a hacerle? El rendimiento de ellos es diferente, yo no puedo, pero tú con todo y que las piernas te temblaban, que era un poco difícil, dijiste, no, o sea, esto no me va a impedir, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer, ¿no? Y hablabas un poco sobre el estrés, ¿no? Y que tenemos como estas barreras que a lo mejor te causan también esta parte de limitantes en la mente, ¿no? Pero sé que cuando eres un deportista de alto rendimiento, toda la parte de la salud mental y la parte emocional juegan un papel súper importante ahí, ¿no? Al principio, seguramente cuando ves a puros hombres, desde ahí puede ser como esta limitante de, uy, mejor no, y los miedos, ¿no? Y cuando ya te empiezas a atrever, no sé si en este caso fue contigo, pero hay muchas veces que también hay comentarios, ¿no? Muchos argumentos alrededor de,
eres mujer, no puedes hacerlo. O eres muy chiquita o estás muy delgada, ¿no? Siempre como todos estos ¿Cómo haces para mantener esta salud mental, ¿no? Fuerte, sana, ¿no? Y hacer que estos discursos que hay alrededor no te limiten y no te impidan continuar. Y que no te los creas. Y justo. Porque limitantes o factores que limitan te vas a encontrar en todos lados, ¿no? Okay. Habrá quienes nacieron en la montaña y si te llega un día una competencia en montaña, tengas todo, como los rarámuris, ¿no? Que ellos han sido reconocidos en el mundo porque le han sacado un beneficio a sus condiciones de vida. Sus condiciones y no como una limitante. Entonces, por eso lo mencionaba y tampoco te los creas, porque siempre va a haber un algo bueno que saques de ahí, un plus que puedas inclusive compartir al mundo del otro lado, de los que creemos que eso es complicado. Pero hay dos cosas. Sí hay como limitantes internos. Okay. Que no tienen, evidentemente, estos factores externos que como la sociedad, el lugar de donde vives, te imponen demasiado. Pero lo interior, yo creo que es tu mejor arma o tu peor enemigo, ¿no? Porque hay dos cosas que yo aprendí todos estos años a hacer uso y recurso inagotable de ellos, que era el miedo y el coraje. Y lo mencionabas bien hace rato. Cuando tenemos miedo a que me enfrento a hombres, había que romper ese esquema porque inclusive los mismos hombres te encuentras con que unos sí te dicen, no, yo mejor no, porque no la quiero ir esperando, por ejemplo, ¿no? Y encontrarás a quien te dice, yo te espero a ti, Ale, no te preocupes, lo que necesites. Entonces sí vas a encontrar este impulso inclusive de los demás, pero si no agarras vuelito de ti mismo, no hay manera de que llegues, porque el miedo te va... yo siempre he pensado que el miedo hay que usarlo a favor, ¿no? Porque lo transformas. O sea, el miedo siempre ha sido mal visto. Sí, tenemos como esta parte de es negativo, ¿no? Sí. Te limita, te encierra, pero justo tú dices que lo puedes transformar y usarlo a tu favor. Sí, porque al final de cuentas es un sistema de alerta que se activa y que te dice, no pases por ahí porque ahí asaltan. Pero tú dices, no tengo de otra, tengo que pasar por ahí. Entonces, ¿qué haces? ¿Te esperas a que venga el asaltante o te echas a correr? ¿No? Claro. ¿Y qué dices? Pues ahí viene el perro, pues a lo mejor tengo que trepar un árbol, pero ya se activó un sistema de reacción, más que de que te frene y te detenga para lo que quieres. Entonces yo el miedo lo transformaba. Yo de niña sentía como que la soledad, la gente la veía siempre mal, ¿no? Y yo decía, no, es que no es lo mismo estar sola que sentirse en soledad. Sí. Y eso me ayudó mucho porque pues todos mis entrenamientos o mis competencias de montaña, por ejemplo, vas sola. Si eres la última porque vas muy lento, pues vienes solo allá, tú y tus ruidos. Apartado de todo el grupo. Tus ruidos estomacales, pero llevas como hambre y las tripitas ya te empiezan ahí a acompañar. Cualquier ruido de la naturaleza, pero vas tú, tu fuerza interior, tu fuerza física que preparaste anteriormente, pero está la otra, también en el mar, también en la bicicleta, pues a veces vas en la carretera solo. Y aunque vayas en equipo, tienes momentos en los que vas trabajando de manera retrospectiva siempre. O sea, el interior es importante y eso fue otra cosa muy bonita que descubrí a lo largo no solo de los años, sino de los kilómetros. En la suma de los kilómetros y del día a día, descubrí que es un tema de siempre, se ha hablado, pero cuánta falta nos hace a todos trabajar la salud emocional, ¿no? La salud mental está muy mal vista, pero sí la salud emocional, cuando la empiezas a fortalecer, definitivamente pues el espíritu también se engrandece, ¿no? Sí, y ahorita justo acabas de decir eso y me acuerdo que yo durante el periodo de pandemia
entré como en este periodo de ansiedad horrible y en la que justamente yo me decía un montón, ¿no? O sea, escuchaba estas voces de no puedes hacer esto, no puedes hacer tal cosa, no te sale bien, porque yo estaba practicando danza y era como, no me sale bien los pasos, ya mejor no practico, ¿no? O sea, ¿para qué lo vas a hacer si no tienes una buena postura, ¿no? ¿Por qué haces mal el tiempo? O sea, vas mal en el tiempo, no vas como al acorde de lo que se está sonando. Y para mí era como, de verdad, las clases las tomaba primero presencial, luego vino la época de todo digital, la pandemia, ¿no? Era digital. Y las tomaba virtual, y si presencial, yo al principio me decía, bueno, sí lo puedo hacer. Cuando empezó la parte digital, para mí fue como un shock. O sea, todo el tiempo era de, no me sale bien. Yo veía a todas mis compañeras por Zoom y todo eso, que veía que iban como a tiempo y yo iba a destiempo. Entonces me decía un montón de cosas y me sentía muy frustrada por eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Dije, ok, no lo voy a hacer porque no voy a ser la primera bailarina, ¿no? No estoy haciendo esto para ser bailarina profesional, sino para hacerlo un poco más de divertirme, ¿no? Y empecé a ver que cuando yo solita sabía justo esto, por ejemplo, me daba miedo prender realmente la cámara, ¿no? Abrir la cámara para que me vieran haciendo los pasos, me daba miedo. Pero cuando empecé a decir, bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Si yo no puedo hacer este paso, pues lo practico un poco más, y si no, pues por lo menos me divertí. Empecé a abrir la cámara, empecé a practicarlos y sentí cómo las cosas iban fluyendo mejor, ¿no? O sea, la coreografía me la aprendía ya rápido, podía hacer los pasos de una mejor forma, ¿no? Tenía una mejor técnica. Y claro que se iba reflejando eso, ¿no? Hasta la maestra me decía que había avanzado más en virtual que en presencial. Y esto también me ayudaba justo como todas estas voces que tú ibas escuchando y que tú decías a lo largo de los kilómetros, ¿no? Vas contigo y vas tú sola. Yo practicando sola en mi casa, escuchaba y solita empecé a dejar como que esas voces que me decían que no, alejarlas de mí, ¿no? Y el miedo a que me vieran hacer las cosas se me fue quitando y fue más como al principio me detenía y me paralizaba tanto que, o sea, no prendía la cámara, y cuando la maestra me decía, abre tu cámara, el pretexto de tengo mal internet, no se va a ver, ¿no? Se congela, ¿no? Entonces, pero estarás de acuerdo que te buscaste limitantes y era el interior el que estaba predominando ahí. Exacto. Entonces sí es importante pasar, pues decíamos, ¿no? Ensayo y error, pero en donde puedes obtener ya la mejoría o el éxito es en N cantidad de repeticiones. Yo hablaba de kilómetros, pero en un kilómetro, ¿cuántas zancadas se dan y cuántos pedaleos das? Y entonces yo a mis alumnos siempre les decía, una brazada más. Sí. Una zancada más. Un metro más de pedaleo. ¿Qué te parece que ya aguantas 3, ya aguantas 10, y ahora, ¿no? O sea, es un ciclo progresivo, todo. Pero si tú nunca das el paso, tan solo de abrir la cámara, aunque me equivoque, y eso nosotros somos muy, muy juzgadores de nosotros mismos y somos muy exigentes, aunque hay muchas personas que dicen, no importa, no, me da igual si lo logro, porque no es para ser un profesional. Pero eso lo hablábamos muy al inicio, que yo creo que deberíamos de soñar con poder hacer todo. Fíjate que yo tengo muchos años diciendo que es una frase muy trillada, pero me encanta porque cuando el ser humano deja de sorprenderse por lo más simple, pues ya ¿qué te puede maravillar? Porque habrá gente con muchos millones en el mundo, pero un día dice, wow, no conocía esta flor, y sentirse demasiado conmovido, ¿no? Exacto. Como cuando ves la sonrisa de un bebé y este tipo de cosas que no deberían de dejar de sorprendernos nunca. Sí. Pero si tú te enfocas a soñar, que es como con la frase que yo siempre me he ido, pues es que hay que soñar. Definitivamente todos nos quedamos en es que sería muy padre. Y tuve un sueño y te levantas y ¿por qué no te levantas a cumplirlo? ¿Por qué no haces que sea realidad? Claro, en el sueño fue así. No sabes si duró toda la noche o si duró unos segundos, pero pasa una vida en el sueño. Sí. Y tal vez no te detuviste a ver cómo llegué a eso. ¿Cómo llegué? A lo mejor si soñaba con ser cantante, un día estaba soñando, o una noche estaba soñando, que estaba en el escenario más lleno el estadio que cuando Luis Miguel iba, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no soñarlo? Y yo en algún momento pedí en un evento de competencias que organicé,
que por favor a los diplomas, era la primera muestra pedagógica de habilidades acuáticas, infantil y juvenil. Okay. Y yo quería impactar en esa población porque son los que están empezando. Claro, sí. Hay que enseñarles desde ahorita a soñar y a ir a hacer los sueños realidad, ¿no? Porque el sueño es de uno. No es del presidente que diga, ¿quién quiere representar a México? No, claro. Realmente, si fuera por mis papás pues sí, los papás a veces quieren que tú seas doctor porque en la familia todos hemos sido. Son doctores, sí. Pero ¿es tu sueño? Y entonces yo les pedí ahí en este trabajo, por favor, es la primera muestra pedagógica y me gustaría dejar ahí la semillita que decía, cuando sueñen, sueñen grande. ¿No? Claro, sí. Sueña en grande, porque vas a ir construyendo y vas a ir construyendo y en el camino tú verás si con ese poquito ya eres feliz, si te sientes satisfecho o quieres ir por más. Pero cuando pasa el tiempo y los kilómetros y todas estas N cantidad de repeticiones, te das cuenta que el sueño podía lograrse y que podías llegar más allá. Y si no sueñas, sí, ¿Qué te mueve? Sí, no existe como esa lucecita que te haga moverte, ¿no? Y justo decías, o sea, yo también lo que he aprendido en mi corta vida, ¿no? Es que no hay sueños ni ideas malas, ¿no? O sea, todo siempre se puede probar, ¿no? Uh-huh. Intentar, ¿no? Habrá cosas que el sueño sea tal cual y se cumpla tal cual como tú siempre lo visualizas y habrá sueños que se transformen un poco, ¿no? ¿Y a dónde voy? Justo tú decías que de pequeña siempre te soñabas siendo maestra, ¿no? La maestra del kinder, enseñando y transmitiendo, ¿no? Y hoy no eres una maestra de preescolar, pero has transformado ese sueño en otras cosas, ¿no? Sigues siendo una maestra, una persona que imparte conocimientos, que comparte la experiencia, ¿no? Desde esta parte de ser una profesora en un centro de acondicionamiento, enseñando a estas pequeñas, a los niños, ¿no? Sembrando esta semillita para que ellos también puedan lograr y convirtiéndote nuevamente en este referente, ¿no? ¿Cómo has vivido esta parte de tu sueño, ¿no? Transformarlo y luego ahora verlo impactado en otras personas? Es igual de satisfactorio. Hace unos años tuve una etapa de salud un poco complicada y tuve que abandonar. Okay. Abandonar el deporte, aunque yo todavía no ganaba nada. Yo estaba como conociendo todas las áreas, integrándome, mejorando mi nivel. Todavía no soñaba ni siquiera con que un día iba a clasificar a un mundial, ¿no? Okay. Pero, pues me tuve que alejar y yo lloraba porque yo decía, no, ahora que encontré mi pasión, mi línea a seguir en la vida, pues ya no puedo. Y ahí me di cuenta que igual la salud la recuperé manteniendo pues, todo lo que te mencionaba, la comida y ser un estilo de vida sano, ¿no? Okay. En este punto, cuando me retiré, yo estaba preparando a algunas personas y perdón por la expresión, pero yo les decía, pues no me importa, yo no puedo ganar, no puedo competir, pero ustedes sí. Okay. Entonces, esa pasión que yo vivía al correr y todo ese sudor que no es como en los comerciales que te pasan como sexy. Okay. No, sí me costaba gota a gota, okay. Un gran esfuerzo. Entonces yo les decía a ellos, es que es padrísimo, ahorita duele, pero te dolería más si no lo intentas. Te dolería más haberte quedado aquí y ver cómo todos partieron a la competencia y tú no. Claro. ¿Por qué? Porque te fuiste a desvelar, porque no quisiste dar pues una abrazada más, una zancada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí era importante vivir desde mi pasión al deporte y a estos logros, transmitiéndoselas a ellos, pero cuando yo veía que ellos hacían clic con esto, okay. Era impresionante, era lo doble de satisfactorio que inclusive cuando yo lo lograba, porque entonces es como cuando dejas así una semillita sí. Y se riega, como la enredadera, ¿no? Y vas dejando, o sea, esta satisfacción ya no era solo la mía, era como multiplicarse en cada uno de ellos. Claro. Y luego ellos lo van llevando y así lo van llevando. Y te voy a platicar, por ejemplo, de un grupo de adolescentes que yo... sí era su maestra de natación, pero de alguna forma los cobijé porque te das cuenta, pues literal, como nos dicen, adolecen de todo. Y cuando llegaban a mí,
Muchos de ellos estaban tristes porque en su casa pues tenían problemas, porque el novio los dejó, porque su amiga se enojó y el más mínimo detalle les dolía afecta, porque están en una etapa donde les sufren por todo y por nada. Sí, todo es increíble en esa etapa y también todo te puede destruir en la etapa de la adolescencia, ¿no? Sí. Y creo que es una etapa súper complicada y difícil, ¿no? No solo por todos los cambios que estás pasando físicamente, ¿no? Sino también mentalmente, ¿no? Y es una etapa en la que puedes empezar a decidir un montón o tienes que empezar a decidir un montón de cosas de tu vida y que es complicado. Si no tienes estos referentes, alguien que te apoye, que te ayude, te sientes perdido, es complicado. Es que lo dices bien, es la etapa en la que tienes que empezar a tomar ya decisiones, pero no tienes control de tus emociones porque no sabes ni qué pensar ni qué sentir al respecto de mi amiga se enojó y se acabó el mundo. Entonces, no, mi gatito está enfermo, sí te duele, pero la decisión ahí es de, atiéndelo, párate a llevarlo aquí. O sea, es buscar qué hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta etapa ellos la tenían complicada por su edad, ¿no? Y con sus diferentes problemáticas individual en casa, en la escuela. Entonces, a mí me tocó cobijarlos y crear una población con los niños. Ellos no lo saben, pero sí fui como integrando a los niños que más problemas tenían. Ok. Y mi estrategia fue de, yo te veo cualidades. Yo creo que tú puedes ser muy bueno y te voy a meter al equipo de alto rendimiento. Y ves cómo es otra vez soñar y creértela. Y ellos en automático hacían un cambio de chip y decían, ay, ¿de verdad crees que pueda? Claro que sí. Y era el peor, ¿no? El peor nadando, el que no corría, el que odiaba ir a hacer ejercicio, pero su mamá lo obligaba. Entonces sí fue una población de niños. Yo tenía 300 alumnos a la semana y elegí un grupo como de 60, fueron quedando como 30, pero no es fácil ni para ellos ni para uno. Y fue partiendo de esto, de poder compartir todo lo que yo he aprendido y luego transmitírtelos. Y te contaba esta historia porque de ahí fueron muchos casos de éxito con los niños a través del deporte. Porque el deporte no solo es que seas fuerte, veloz, que te veas súper bien físicamente o que te vas con muchos músculos, ganar medallas. No, eso no solo es el deporte. Te da otro ánimo, te da otra visión. Si tú resistes esto, cuando vas al trabajo resistes. Cuando estás bien oxigenado en la escuela funciona súper bien. Entonces, para los niños haber hecho este cambio, empezaron a ver que tenían muchas capacidades, no solo ahí, sino en otras cosas, porque se la empezaron a creer. Y todos ellos cuando salieron a hacer otras cosas ya en la preparatoria y otra vez me voy a balconear con la edad, pero por ejemplo ahorita de ellos tengo uno que quiero mucho, él lo sabe, es paramédico por ejemplo, y está mega dedicado a buscar ayudar a la humanidad, ¿no? Y me decía, pues es que yo me acuerdo de todo lo que hacíamos y el tema era ayudarnos entre todos. Y una ocasión, una de las pequeñas de ese mismo grupo me llamó y me dijo, quiero que vea por favor la publicación que acabo de hacer. Y puso que estaba en la Gran Fuerza Aérea y que la habían elegido como corredora élite. Wow. Y pone, pero esto se lo debo a mi maestra Leli, que ella me enseñó la pasión por el deporte, ¿no? Y así te puedo contar de muchas historias de ese grupo en específico. Entonces, para mí creo que la enseñanza, aprendizaje es de los dos lados, porque yo crecí con ellos cuando los veía mal y yo decía, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo hago la diferencia? Sí. Y yo creo que eso es importante. Sí, ir marcando diferencias, ¿no? Sí. Y tanto fue que cambiaste también su forma de ver la vida, ¿no? Y de vivir, ¿no? Y que hoy toda la parte que les enseñaste en el deporte la aplican en otras áreas de su vida y que también les ha ayudado para ellos ir logrando estos sueños, ¿no? Y hace rato decías que cuando tuviste como pausa, ¿no? Forzosa por todos los temas de salud que tenías y que te tuviste que haberte alejado del deporte y que de ahí fuiste más como una profesora y empezaste a vivir este sueño a lo mejor de no ser maestra de preescolar, pero sí ser maestra de otras áreas y también transmitir esta parte de conocimientos y experiencias y hacer que la gente pues también se apasione, ¿no? Hacer este clic con las personas que te apasionan, que tengan la misma pasión y que lleven pues a cumplir sus sueños, ¿no? Y que cuando clasificaste al primer mundial, ¿no? ¿Cómo fue esa parte
para ti llegar a clasificar al primer mundial, ¿no? ¿Qué barreras tuviste ahí? Tuviste que decir, bueno, estas no me van a detener, ¿no? ¿Y cómo lo viviste? O sea, porque yo me imagino, y yo veía fotografías tuyas, ¿no? Y por todos lados las presumía, ¿no? Decir, ella es mi prima y no sé qué. Y todo el mundo me decía así como, sí, no inventes, o sea, está en Alemania o está en Chicago ahorita. Y yo, sí, va a correr tal cosa, ¿no? Sí. Entonces, para mí era como súper impactante ver todo eso, pero obviamente hay un montón de preparación, pero me gustaría un poco para que la gente te conozca un poco más, cómo viviste ese proceso, qué fue lo que te llevó, ¿no?, a estos límites, porque después me imagino que salir de esta parte de donde ya te recuperaste la salud, volverte a incorporar, ¿no?, al deporte, volver a empezar, ¿cómo fue? Pues definitivamente fue un desastre. Okay. Sí, porque te decía, sí hay muchas barreras, pero también por otro lado, algo con lo que crecí siempre fue quedándome con las recomendaciones que escuchaba en la tele, en las revistas, en la plática de adultos, que siempre que se hablaba de algo bueno yo decía, pues me lo quedo, y me lo echaba como un morralito imaginario y siempre andaba por ahí. Y hay una frase que dice que el límite es el cielo, ¿no? Sí. Pero cuando llegas al cielo también probablemente tengas una caída así. Entonces hubo un tiempo, por eso te digo, fue un desastre porque sí vas escalando, vas conociendo, vas progresando, pero a veces yo le echaba muchas ganas y veía cómo iba así con ascenso y de allí caída libre. Okay. Sí, terrible. Y hubo un tiempo en que sí me ponía bien triste y yo decía, ya, adiós. No, se acabó. Esto ya no es para mí. Porque además eran factores externos, ni siquiera algo que dependiera de mí, que yo dijera, pues sí, claro, me desvelé viendo la tele, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues me fue muy mal en la competencia. Okay. En vez de haberme cuidado, me fui de parranda. No era nunca algo de mi decisión o de mi cuerpo. Siempre fue como factores externos muy estresante, porque sí te frustra que por todo el alrededor, como que seamos la sociedad, la familia, que a veces cuesta mucho que crean en tu sueño, ¿no? Fue completamente un desastre. La primera vez que empecé a ganar, yo no me sentía como, tengo que festejarlo, tengo que pregonarlo y presumirlo, ¿no? Porque solo me sentía satisfecha, me sentía contenta, pero porque era el resultado de todo lo que había venido haciendo bien. Okay. Si me tenía que dormir temprano, me dormía temprano. Si había que comer frutas y verduras, yo las consumía. Entonces creo que ahí empecé a darme cuenta de que el tema era tal cual, ser disciplinado. Porque en la vida no solo el deporte es disciplina. En la vida, para que logres algo, tienes que ser disciplinado. Y más que disciplinado, leal a tu sueño. Okay. ¿No? Entonces, si tú sabes que tienes que ir rozagante y fresco a alguna presentación, no te desvelas, ¿no? Si tienes que hacer la presentación donde tienes que impactar al jefe, porque de eso depende tu éxito futuro, pues preparas algo bien, no lo dejas para después. Entonces, yo creo que es eso, ser leal a tu sueño. Pero mi acercamiento al mundial fue muy contradictorio con mis emociones. Okay. Porque yo ya estaba empezando a participar en el triatlón y en otros tipos de eventos, pero cuando yo empecé, yo conocí a estos chicos ciclistas que te decía, pues ya hacían como distancias más largas. Okay. Y yo me enamoré de las distancias largas, de salir a la carretera por horas y horas y kilómetros. Regresaba destrozada, pero me duraba esa adrenalina por días y días y decías, otra vez, ¿no? Quiero más. Ajá, entonces yo quería prepararme para un evento de largas distancias, que era el Ironman, y lo soñaba, y resulta que yo clasifiqué sí fue un poco como accidentado. Clasifiqué mi primer mundial en una distancia de sprint, que es la más corta del triatlón, pero me enamoró. Okay. Porque yo tenía, yo llegué a ese evento queriendo hacerlo bien, o sea, solamente era feliz por estar ahí. Ya. Yeah. Y cuando ganaba, me fue bien. Es como cuando intentas hacer un pastel. Sí, la primera vez y no te no sale. Fue un desastre de que se te tire todo, sino dices, bueno, no se ve tan mal, me quedó bien. Y además lo probaron y dijeron que no sabía mal. Okay. Entonces sientes que es un éxito, que ya
quedaste satisfecho. Sí. Yo creo que eso me pasaba y en ese evento donde clasifiqué la primera vez fue llegar y hacerlo bien y decir, mira, la cerecita del pastel, porque además gané. Ok. Pero me costó como hacer el clip de soy rápida, pero no, aquí tengo que ser muy veloz. Y entonces de repente me empecé a enganchar con la otra chica y la categoría y yo dije, la meta está a tanto y le di con toda mi alma, ¿no? Okay. Y sí, fue complicado. Decían los compañeros, y la hubieran visto allá en la zona de recuperación como llegó, no podían con tanque hablar. De oxígeno listo para que no podían hablar. Y yo dije, wow, esto está padrísimo, porque yo siempre pregonaba, un profesor de triatlón me dijo, no, de pentatlón. Uh-huh. Me dijo, ¿y tú cómo sabes que no puedes ser buena para la velocidad? ¿Lo has trabajado de manera específica? Y yo, no. Okay. Entonces ahí dije, esto es a lo que él se refería, ¿no? Y de ahí me fui así a ver, sí, son distancias cortas y todo, pero le encontré el sabor a eso, y porque yo solo conocía el sabor de otro postrecillo, sí. De acá también me pudo saber excelente. Y clasifiqué todo el mundo me decía, Ale, ¿te diste cuenta? Clasificaste, y yo, sí, qué padre, ¿no? Entonces llega el entrenador y eso, yo había tenido una plática con él como medio año antes, como unos 4 o 5 meses, y me dijo, yo todavía no soñaba con siquiera ir a ganar y menos clasificar. Okay. Y me dijo, oye, yo te veo tanta capacidad que yo creo que ¿por qué no te preparamos para que un día pues, clasifiques, no sueñas? Imagínate, pues yo ya conocí a 3, 4 chicas que de verdad les hacíamos así de mis respetos, porque eran ya las que se habían ido a Londres y cosas así. Entonces, yo decía, sí, sería padrísimo. Pero él me dijo, pues yo creo que tú en menos de un año ya estás ahí. ¿Cuál? A los 5 meses yo ya andaba clasificando y ganando por aquí, por allá. Pero no me dio esta satisfacción, porque yo decía, y mi Ironman, que yo quería hacer largas distancias, ¿no? Bueno, hablaba un entrenador conmigo, otro entrenador, hasta que un día mandaron a una chica que le estoy muy agradecida, que había un mundial, y me dijo, oye, por ahí supe que como que tú no estás muy feliz de ir y que no quieres ir. Y decía, no, pues porque yo tenía otro objetivo. Mi sueño era Y me dijo, ¿y por qué no lo haces? Conoce lo que es un mundial, date la oportunidad, eso ya te lo ganaste, vívelo. Y ya, cuando regreses, si quieres, ya, abandona eso y dedícate a lo que tú querías. Y en realidad fue hermoso poder ir, porque pues tuve la oportunidad de conocer a gente del mundo compitiendo con sus uniformes tan orgullosos como yo llegué con mi uniforme de México, ¿no? Y cómo me acordaba de niña haber escuchado siempre decir, esos que compitieron de México, le tienen miedo a los extranjeros porque son más grandotes, más fuertes, más todo. Sí. Como todos estos argumentos que además los decimos porque a veces lo hemos hecho, ¿no? Sin fundamentos, ¿no? Porque no conoces la historia ni todo el proceso que traen, y a lo mejor a veces cuando vemos que no hay como el resultado que tú esperas como espectador, ¿no? Empiezas a decir, no dieron el suficiente esfuerzo, no se prepararon, pero en realidad no sabes todo lo que hay detrás, ¿no? No, es un trabajo de minuto a minuto, y emocionalmente son muchas descargas, más que cargarte de buena vibra siempre, no es lo único, ¿no? Sí, claro. Sí tienes muchas descargas emocionales que te hacen crecer o te derrumban, ¿no? Uh-huh. Y en este caso fue bonito, porque sí, haber conocido allí y decir, yo me acuerdo que iba en la zona de competencia, todavía días antes, porque la selección nacional llega días antes a la zona, ¿en dónde vas a ser? Sí, todo el comité y la selección. Bien bonito, porque todos tienen sus sedes por país, ¿no? Uh-huh. Y allí te encuentras a todos. Entonces yo veía así con gente así, las chicas gigantescas de Holanda y de Australia y cosas así. Las de Inglaterra, que es así, llegan y codazo y golpe en la bicicleta. Okay. Sí, son tremendas. Un poco sucias. En México. Okay. Y yo me acuerdo que yo dije, yo ya estoy aquí, me puse la camiseta así, pero bien puesta, y yo dije, pues yo estoy aquí igual que todos ellos, porque somos los mejores de nuestro país. Y entonces yo me la creí, me trepé a la bicicleta,
Y me fue muy bien. Sí quedé en el lugar, no recuerdo si en el 11 o 17 del mundo. Ok, no, bueno, pero del mundo. Sí, hubiera querido hacer algo mejor, pero bueno, fue para lo que alcanzó. Y quedé en segundo lugar como latina. Y primer lugar mexicana, ¿no? Entonces dije, bien, vamos bien. Y conocer el ambiente y poder conocer al campeón del mundo y toda esa gente que venía admirando desde tiempo atrás, y allí estaban. Y yo también estoy aquí. Eso es por lo que yo seguiré reforzando de, pues cuando sueñan grande. Ok, perfecto. Y me gustaría un poco, si pudieras darle un consejo, ¿no? A la Ale de antes, ¿no? De cuando a lo mejor soñaba y a lo mejor tenía estos pues grandes sueños que quería alcanzar, ¿no? Y que a lo mejor también tenía este discurso, porque bien lo dijiste al principio, ¿no? A veces hacer que la familia también crea en tu sueño es complicado, ¿no? Y más cuando vienes a lo mejor de una familia que a lo mejor hay un legado en el que todos son médicos y entonces tú tienes que ser médico. O todos son abogados y tú tienes que ser abogada, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, que mi papá quería ser abogado, pero él no, pero ahí decía, tú tienes que ser abogada, tú tienes que ser abogada, ¿no? Y yo tenía en mente que tenía que ser abogada, pero en realidad no quería ser abogada, ¿no? Entonces, cuando yo tuve que decidir entre qué estudiar, y él nunca se enteró que iba a estudiar hasta el primer día de clases que ya estabas más adentro. Le dio el infarto, ¿no? Y fue como, ¿cómo? Tú tenías que estudiar Derecho. Entonces, hacer creer a lo mejor a la familia que tu sueño es puede ser complicado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esa Ale que a lo mejor durante este tiempo tuvo como que luchar contra esas barreras para poder llegar a este mundial, vivirlo, ¿no? Saber que estaba rodeada de estos personas que admirabas y que se volvían también tu referente y que tú estabas al mismo nivel que ellos, ¿no? De poder a lo mejor pasar por estos momentos a lo mejor oscuros, ¿no? En las que tuviste que alejarte un poco de tu sueño, pero después regresar para poder conquistar todo lo que querías, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle a ella? Ay, me hiciste sudar, en serio, de verdad, porque no sé, eso nunca lo había pensado. No sé si lo podría hacer mejor y regresar atrás y decir, vete por aquí, porque estoy muy agradecida con lo que viví, porque todo lo que fue difícil me impulsó para aferrarme. Yo daría ese consejo para mí, pero creo que lo traje desde siempre, eso, soñar y ser aferrado. Okay. O sea, cuando tú te aferras, pues una vez más te aferras al sueño y buscas que se logre porque es lo que tú deseabas. Y yo creo que no tener miedo a lastimar a alguien cuando es algo bueno. Okay. Cuando es algo bueno, cuando es algo que sabes que en una u otra forma va a impactar a los demás para mal, sí, considerarlo, ¿no? Sin embargo, yo tenía muy claro que esto iba a ser muy bueno para mí, pero que tampoco le iba a causar ningún mal a nadie. Okay. Es que no sé qué consejo me daría, de verdad. Lo voy a analizar algún día, tal vez lo podremos compartir, pero tal vez el no desistir tan fácil, porque sí, cuando te decía llegué hasta arriba porque me aferraba y porque luchaba y todo mi esfuerzo y me caía, sí lloré muchas veces y desistía. Entonces, si yo pudiera mandarme un mensaje al pasado, diría, Ale, no desistas, sí lo vas a lograr. Ok. Sí, como muchas veces, ¿no? Justo te pasa que dices, no, ya, mejor ya no, te frustras tanto, empiezas como a dejar de lado lo que realmente querías, ¿no? Y hace rato decías que justo, o sea, la disciplina y todo te va llevando como a lograr los sueños que quieres, ¿no? Y que cuando ganaste la primera vez este mundial, como tú tenías la parte de otro sueño, ¿no? Tu mente en otro sueño, correr un Ironman, hacer toda esta disciplina y ya estás en el mundial y te dijeron, pues vívelo, chécalo. Sí. Y que además no te sentías como para andar pregonando el triunfo que tenías, ¿no? Creo que algo que en general no nos enseñan mucho es a enaltecer nuestros logros, ¿no? Sí. Como que siempre cuando logras algo,
te lo guardas, te quedas callado, ¿no? ¿Cómo aprendiste a transmitir eso? Porque eso también impacta, ¿no? O sea, yo hoy veo a personas que admiro y veo, pues, siendo una conferencia tal persona, ¿no? Tal persona hizo este libro y para mí es como, wow, yo espero algún día poder hacer eso, ¿no? Y como que me mueve. Pero cuando no vives estos logros así tan fuertes, no los abrazas y no los... haces como las paces para poder hablar de ellos, ¿no? Porque hay esas ataces chiquitas, ¿no? Que te dicen, uy, eres una super corredora. Y haces tú así como, bueno, lo hice bien, ¿no? Sí, ¿cómo aprendiste a poder decir, sí lo hice bien y sí acepto este cumplido y sí lo logré y porque soy buena para esto, porque corrí, porque me preparé, porque tú? Creo que dijiste la palabra más correcta y embonable a esa situación, que es abrazar tus logros. Porque yo me sentía feliz, satisfecha y todo, pero ahora que ya no lo hago, de los años que lo empecé a dejar atrás como anécdota, que yo decía, bueno, ya voy a tener que contarle a mis nietos, ¿no? Pero hasta entonces fue que lo pude vivir de manera muy en la piel y muy... ¿Cómo hice esto, no? ¿Cómo logré el otro? Y ahí fue donde yo empecé a abrazar. Y todo el mundo me decía, ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué no? Pero creo que lo que me ayudó a eso fue el amor de la gente. Okay. Que te decía, yo cómo admiro que lograste esto. Como, o sea, ellos estaban tan abrazados a mis éxitos y yo no. Okay. Yo no, porque sí, una parte de ser muy sencillo, muy humilde en cuanto a enaltecerte por algo que hay mucha gente haciéndolo igual que tú, ¿no? Y ya lo viste, no, a mí no me tocó la fortuna de poder ganar un mundial. Ojalá hubiera logrado algo tan padre, pero gané muchas otras cosas, ¿no? Gané mucha gente que no me abandonó en el camino, que sigue creyendo en mí, que me hizo sentirme orgullosa y enaltecer mis logros. No era solo para decir, mira, esos trofeos, no, o sea, no sirve el objeto, la medalla de todo esto es el cúmulo de todo un trabajo atrás, y en el camino representaba que yo había crecido mucho como ser humano. Okay. Y que eso además lo podía compartir, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, en realidad creo que justo lo que acabas de decir, ¿no? Abrazarlos y como toda la experiencia, ¿no? A veces le damos como mucho valor a algo que está ahí. Sí. Y a mí lo que me pasa es que cuando me dicen, no, hiciste esto bien, para mí es como... me siento intimidada, ¿no? Cuando alguien me dice eso y me da un poco hasta de pena, ¿no? Y es como, no, pues normal, ¿no? Por miedo, ¿no? Porque además sabes que después van a esperar algo más. Justo, y esa parte a veces se siente mucho pesar, ¿no? Cuando cargar como con esa parte de tú estás haciendo esto y que te vuelvan, pues, hace a lo mejor que no quieras explayarte ni decir, sí, lo hice por esto, ¿no? Pero aunque sepas que eres la mejor o que eres muy buena, igual que muchas, pero es muy buena. A mí me tocó llegar a un evento a preparar mi equipo con lo que iba a competir. O sea, hay una zona donde tú metes todo y se le llama zona de transición. Okay. Donde pasas de ser nadadora a ciclista y luego regresas de la bici y te transformas en corredor. En corredor, ¿no? Entonces yo siempre digo que es como el telón en el teatro, que cuando salga el telón te cambias y te transformas, ¿no? Sí. Y estás en otro chip. Pero a mí me tocaba llegar a estas zonas y encontrarme mujeres a las que yo admiraba. Yo decía, híjole, o sea, yo ya sé quiénes son unas guerreras también, súper fuertes, y que ellas me dijeran, ella valió, porque pues ya sabemos quién va a ganar. Y siempre era el peso de que ellas decían, ya llegó Ale, ya nosotras ya no tenemos aquí oportunidad. Y entonces era un peso porque decía, están esperando, ¿no? Sí hubo amigos que me decían, te veo al rato en el podio. Y para mí era tengo que ganar, ¿no? Claro. Alguna ocasión llegaron amigas muy queridas. Hicimos un grupo de amigas que empezaban a correr maratón y todo. Y se hicieron así como fan bien buena onda. Y yo las quería un montón y llegaron de varios lados a verme competir para lograr la clasificación en Teques. Okay. En Teques que tengo. Y yo llegué tarde a la competencia.
tuve ahí una serie de cosas que me fueron llevando tarde al evento. Okay. Y yo mientras corría a la zona de transición iba casi llorando porque decía, no puede ser, tengo el peso de la gente que espera algo de mí y ni siquiera era que yo quisiera, ¿no? O sea, sí lo buscas, pero no era que si no pasaba me iba a cortar las venas, pero tenía como que esta obligación ahí. Sí. Y eso mismo me enseñó grandes cosas porque esta misma presión de lo que ahora esperan de ti, porque siempre buscas hacerlo bien, me llevó a lanzarme. Yo llegué a la zona de donde están los jueces y me dijeron, pues ya salieron, ya mira, los nadadores allá van. Yo no veía el brillito de las brazadas y me tiré a llorar literal así como niñita. Dice, Dios mío, tengo todo este peso y vine hasta acá a hacer una tontería de llegar tarde, ¿no? Y fue así. Los ángeles siempre han estado muy cerca de mí. Y me dice la juez, pues ya lánzate. Y yo, ¿de verdad me permites lanzarme? Sí, tu tiempo pues ya va a marcar mucho. Sí, de diferencia. Porque ellos ya llevan minutos, ¿no? Y dije, va, me bajé los gogles y me lancé. O sea, ni siquiera tuve que esperar más, ¿no? Y esa presión me hizo hacer mi mejor tiempo. Okay. Porque las alcancé, las pasé y las dejé atrás a todas. Yo nunca me di cuenta de eso hasta que dieron los resultados. ¿Cómo fue esto? Gracias a un amigo que es entrañable, que me ha enseñado muchísimas cosas también, mucho a creer también en mí. Porque él me admiraba mucho y me transmitía créetela, ¿no? Okay. Y él me dijo, ve a ver tus resultados. Yo dije, yo no quiero ir porque yo sé que fui la última y qué vergüenza. O sea, yo andaba como muñeca escondida por los rincones porque no tenía cara para darle a los amigos, al entrenador y a todos. Hice las cosas mal, fue un error, ahora sí, ¿no? Y me dice, yo voy a ir a ver, para que sepas más o menos pues, cómo te fue, ¿no? Y va y me dice, oye, es que te voy a hacer la prueba de antidoping ahorita. Yo le digo, es que yo fui, no estoy, ni aparezco, estoy descalificada seguramente porque hice mucho tiempo. Y me dice, no, estás en primer lugar, ¿cómo no te viste? Y le dije, porque yo no me iba a buscar en primer lugar si salía el último. Sí. Y entonces empezamos a hacer el chequeo. Y sí, el año anterior yo había tenido más o menos ese mismo tiempo y yo había dejado desclasificadas a todas, ¿no? Porque el primer lugar marca el tiempo a vencer. Ok. Entonces, me tocó marcar el tiempo y que las que venían en segundo y tercer lugar ya no alcanzaron el porcentaje de tiempo y se quedaron sin clasificar. Sí. Entonces, ese año fui la única y yo dije, mira, el lado positivo de las cosas, tienes mucha presión, pero si tú lo sabes llevar y lo sabes enfrentar, lo moldeas a tu favor. Claro, eso está increíble, ¿no? Y justo esta parte, por ejemplo, lo que decías, los logros no los abrazamos, ¿no? Pero sí, cuando tenemos un error o algo que no lo vemos bien nosotros, nos castigamos demasiado, ¿no? Sí. Tú ni siquiera querías acercarte porque estabas segura que ni siquiera habías clasificado, no habías tenido un buen tiempo, nada, ¿no? Querías ni verte, ¿no? Ese miedo y ese pesar que tenías de lo hice mal, llegué tarde, pasó, o sea, te castiga demasiado y te puede limitar a ya no seguir, ¿no? O puedes transformarlo como en este caso, ¿no? Que después de que te dieron tus resultados, para ti fue como, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? Y que esa presión que sentías fue de, tengo que hacerlo, y lo hiciste, ¿no? Y con eso yo me sentía que tenía más armas ahora, porque empiezas a ver tu capacidad y que todo lo que viene puede ser más pesado, sí, claro, puede ser más difícil, te puedes encontrar más baches, pero la verdad es que por eso le apuesto mucho al deporte, porque tienes mucho tiempo para mejorar y uno cree que la vida se le acaba mañana porque tienes siempre esta ansiedad de la sociedad te marca un ritmo bien tremendo, pero cuando miras para atrás dices, wow, ¿a qué hora se me pasaron tantos años? Pero la verdad es que de aquí para enfrente, para ir hacia allá, es lentito. O sea, claro, estas 24 horas, si no las aprovechas o haces demasiado, al final fueron muy pesadas. Y súmale las 24 horas de toda tu vida. Sí. O sea, sí ha sido un trabajo largo y yo creo que le vas aprendiendo. Yo creo que también por eso me enamoró mucho también las carreras de montaña, porque vas mucho en retrospectiva. Yo leí hace mucho tiempo a un ultraman que él decía que para que el ser humano pudiera tener
un trabajo más espiritual y más de fortaleza interior, era mínimo aventándose un ultramaratón de 100, 200 kilómetros. Okay. Entonces decía, ok, en lo que la sociedad dice un día, bueno, ahorita vengo. Voy a correr como Forrest. Voy por 100 kilómetros. No está fácil, porque cuando yo empecé haciendo el deporte, solo era porque era bien bonito. O sea, como tú en el baile, en la danza, decías, qué padre la chica expresa con su cuerpo, qué padre unirse con la música que es doble expresión, y no me sale. Y no me sale ni para expresar yo ante el espejo, para mí sola, ¿no? Sí. Pero cuando le encuentras el sabor, tiene otra figura y otro olor y otro color, pero ese es un nuevo platillo, ¿no? Y yo creo que cuando vas en estos lugares tan bellos, pues tú los ves bellos porque ese es el sentimiento que te va provocando el logro que vas obteniendo. Yeah. Y decir, mira, antes ni iba ni a las tortillas caminando, ¿no? Claro. Ahora ya me atrevo a abrir la cámara, como tú decías. Ahora ya bailo ante otros. Ya puedo tener el valor de poner un espejo y pararme frente a mí y decirme, mira qué bien lo haces, qué bonito, apláudetelo, ¿no? Y yo creo que en la montaña me tocó estar muy alerta, despertar todos mis sentidos, porque tenía miedo de quedarme sola, la neblina, qué tal que se me acababa el agua y qué tal que me sobraba y la más la iba cargando todo el camino. Todos los kilómetros. Sí, y todas estas cosas que vas viviendo en el minuto a minuto, es una enseñanza. Sí, y que al final la meta y el reto es contigo mismo, ¿no? O sea, no con nadie más. O sea, poder correr, ¿no? Fue más porque para ti te llenaba esta satisfacción, ¿no? Y no porque quiero tener y ganarle y vencer a todas, ¿no? Para mí prender la cámara fue porque para mí fue como, bueno, ya la puedo prender, ya me sale bien estos pasos, ¿no? Y sentí una gran satisfacción, ¿no? Cómo nos volvemos nosotros nuestro propio juez y nuestro propio referente para poder hacer las cosas, ¿no? Ya casi para cerrar, me gustaría, como bien te dije, ¿no? Te volviste un referente en estos equipos donde cada vez iban más niñas, más mujeres, creaste este grupo con todos los niños, ¿no? Si tú pudieras decirles a estas mujeres, a estas niñas, adolescentes, un consejo, ¿cuál sería para que ellas pudieran continuar, puedan seguir con sus sueños? Les diría que, en primer lugar, no dejen que no suelten esa idea, que no suelten su necesidad, porque sí, los sueños te ilusionan y todo, pero hay cosas en la vida que son necesidad. Okay. ¿No? O sea, en el mundo hay gente que no tiene para comer y es una necesidad que hay que cubrir, y cuando tú cubres esa necesidad como lo básico, que es el alimento, tienes todo para seguir, ¿no? Y de ahí la salud. Si cuidamos estos dos aspectos, ya tenemos fácil, como el boleto, ¿no? Como el boleto para ir por más. Y me gustaría como acompañarlo de una frase de una mujer que yo admiro. Te contaba la otra vez, ella es activista y política y en Estados Unidos, pero fuera de eso, ella es una mujer que pregona mucho la parte de fortaleza espiritual, ¿no? Y yo me encontré algún día con frases excelentes que decía, wow, ¿quién dijo eso, no? Y ella era una mujer, además. Entonces, Marianne Williamson es una mujer que ha pregonado toda esta visión y salud emocional, fortaleza espiritual a través de muchos libros, pero tiene unas frases que yo creo que, híjole, no la deberíamos de repetir y tatuar ya que está de moda, o poner allí en un bonito cartel así en grande en tu casa, ¿no? Y hay pues muchas que compartir, pero una importante que es una que dice, no hay nada más auténtico que generar luz propia. Y nada más noble que alumbrar a los demás. Porque cuando tú eres grande, esa grandeza alcanza para repartir. Sí, no, y creo que esa frase
engloba todo lo que tú has hecho, ¿no? Para mí y para muchas personas ha sido un referente en lo que has hecho, ¿no? Romper con todos estos estigmas que había en la familia de las mujeres no son deportistas, los hombres son los que son los deportistas, sí, ¿no? Las mujeres en nuestra familia se dedican a, sí, estudiar porque hay que tener y todos teníamos que tener un título, pero es más, tienes esposo, hijos y te dedicas al hogar, ¿no? Sí. Las mujeres en nuestras familias no son independientes, ¿no? Veníamos como de una familia de donde el patriarcado es súper fuerte, ¿no? Sí, y que tú fuiste como de las primeras en las romper todos esos estigmas de, pues sí, pues yo me voy a ir a vivir sola, pues sí, pues yo voy a estudiar, pues sí, pues yo no voy a estudiar esto, yo voy a estudiar otra cosa, pues yo voy a ser ahora deportista y este es mi sueño. Y lo lograste, ¿no? Y después, con esta misma luz que tú tienes y esta autenticidad que tienes, ¿no? Transmitir toda esta pasión para ahora sembrar a otros pequeños, ¿no? Porque además no fue solo sembrar en tu círculo, ¿no? Sino irte a otros estados en los que a lo mejor no eras el referente, pero llegaste a convertirte en referente y hacer que estas personas pues también se impactaran con esta luz que tú generas, ¿no? Entonces creo que esa frase no solo te describe mucho a ti, sino que en realidad creo que sí, cuando tú eres luz, expandes más y haces que todos los demás brillen, ¿no? Entonces... Pero creo que tiene que ver con que fui muy afortunada en la vida. No crecí con una vida fácil, en la familia no era fácil muchas cosas, pero justo creo que fui muy afortunada de conocer grandes personajes y haber aprovechado eso, ¿no? Porque encontré también mucha gente que admiraba. O sea, yo desde niña veía, a quien puedo le platico, que yo veía, me gustan mucho los acasos. O sea, yo creo que de la naturaleza este fenómeno es algo que a mí me mueve y promueve muchas cosas porque es como esa esperanza del nuevo amanecer, porque sí, se está acabando el día, pero eso significa que ya viene otro. Okay. Y cuando yo veía que allá a lo largo de la montaña iba bajando el sol, ese momento era como mi momento donde yo creaba sueños. Y yo decía, ok, a ver si se alumbra detrás de la montaña. Eso quiere decir que hay algo más allá, de aquel lado, ¿qué es? Y investigar y todo. Y cuando empecé a irme de esta montaña y pasar esta colonia y pasar en un estado y todo, sí tuve la fortuna de encontrar mucha gente maravillosa que mucha gente inclusive también no valora, ¿no? Y decir, mira, qué peculiar fortaleza tiene. Y poder otra vez echarle al morralito y traerlo. Porque uno a veces carga con cosas súper feas de tu infancia o feas del lugar o situaciones de que... imagínate que yo lloraba, pues sí, por la guerra en el mundo y todo, y era muy sensible al dolor ajeno, pero también decía, algo hay que hacer. Claro. Hay que ir llevando amor, luz y felicidad desde tu posibilidad. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ale, por haber estado en este primer episodio, ¿no? Ser la madrina de este proyecto. Muchas gracias. Me gustaría que nos compartieras redes sociales, en dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, dónde estás actualmente, si alguien quiere tener algún entrenamiento, puede acercarse contigo, de qué forma podemos entrar en contacto contigo. Claro que sí. Les voy a fallar un poquillo ahí porque yo soy mala con las redes sociales. Como te decía, soy un poquito penosa, entonces no soy muy de publicar, pero sí tengo allí la página de Facebook, okay, como Aleli Gómez, okay, Lili GMZ en Instagram. Y igual si gustan, pues podemos preparar allí a algunas personas entrenando para ultramaratón. Ya si sueñas solo con nadar y aprender, tengo una amiga venezolana que sufre con mojarse siquiera, ¿no? Pero ese es su sueño, entonces yo aquí estoy para ayudarla a llegar ahí. Okay. Entonces sí, con todo gusto. Ok, bueno, pues muchas gracias. Este fue nuestro primer episodio del podcast Corsarias. Espero que les haya gustado. Si te gusta el contenido, si te inspiró esta historia, compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes escuchar por Spotify, nos puedes ver en YouTube y nos puedes seguir por Instagram. En todas nuestras redes somos Corsarias Podcast.